podemos conocer un poco más acerca de la posición de los padres de familia y como escuchábamos, ellos tienen miedo y eso pasa con varios padres en diferentes regiones del país, pero nosotros queremos darles algunas recomendaciones para que ellos puedan tener un poco más de seguridad al momento de enviar a sus hijos a las clases semipresenciales. Por eso nos encontramos con una especialista, Natalia. Gracias, Denise. Qué fácil es decir, tengo miedo y no hacer nada al respecto. Sin embargo, aquí en la revista queremos enseñarle con una experta cómo afrontar el miedo y cómo tomar acciones que sean por bien suyo y de sus hijos. María Inés Salazar, psicóloga, nos acompaña esta mañana. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Frente a este tema puntual de pandemia, retorno a clases, clases presenciales, semipresenciales, virtuales, ¿cómo tienen que manejar los padres este temor que tienen a que sus hijos se contagien y al retorno a clases? Bueno, buen día, Natalia, es un gusto siempre. Es muy importante recordar que el miedo es una emoción que todas las personas e incluso los animales vamos a tener frente a algo desconocido, frente a algo que no sabemos cómo manejar. El miedo es esta emoción que nos ayuda a prevenir, nos ayuda a manejar respuestas ante aquello que está sucediendo. Es bueno el miedo, pero cuando el miedo nos paraliza, puede generarse pánico, que es lo que ha sucedido mucho en pandemia. Mucha gente ha tenido miedo, pero se ha paralizado y ha decidido no salir. Ha habido gente que no ha salido ni de su cuarto, no se ha relacionado incluso con su familia, y esto genera grandes niveles de ansiedad. Y peor aún, el miedo nos puede generar fobias, es decir, cuando ya se producen miedos irracionales, cuando ya todo lo que me rodea me paraliza. De esto tenemos que tener cuidado los padres y las madres. ¿Cómo frenamos eso? Manejando el miedo con valentía, pero no con temeridad. ¿Cuál es la diferencia entre manejar el miedo con valentía y con temeridad? ¿Nos enseñas? Las personas que manejamos el miedo temerariamente, nos lanzamos y decimos esto no me va a paralizar, pero sin tomar precauciones. Una persona temeraria se lanza, enfrenta el miedo, pero no ve las consecuencias. A ver, en el caso de los padres, vayan al colegio, no hay problema, ya veremos qué hacemos cuando ocurra. Si Eso se muere temerario. alguien, qué pena, así nomás va a ser, no te va a pasar nada, no te preocupes, eso es temerario. ¿Y cómo es afrontar el miedo con valentía en el caso de las clases? Bueno, tengo miedo que te suceda algo, por eso me preocupo. La mamá decía, estamos preocupados. Preocuparse quiere decir ocuparse antes, ¿no? Entonces me preocupo. Te enseño, Natalia, que vamos a estar en un medio en el que hay ciertos riesgos, que puedes contraer el virus y pasarlo. Entonces voy a reforzar antes tus medidas de seguridad. Voy a enseñarte a ti una y otra vez cuánto tienes que cuidar tu cuerpo. Voy a reforzar además el uso de barbijos cuando estás cerca de una persona y también voy a reforzar la posibilidad de encontrarte físicamente con alguien. Como papá y como mamá voy a reforzar mis propias conductas, es decir, yo me voy a cerciorar de que estoy vacunado, de que yo estoy cumpliendo con estas medidas de bioseguridad y de que las personas que me rodean lo están haciendo. Voy a reforzarte en tu alimentación porque sé que eso está en mis manos. Voy a enseñarte que comprar comida chatarra, por ejemplo, te puede arriesgar. Por lo tanto, tienes que aprender a alimentarte bien. Comemos cualquier cosa, hay que decirles a los niños, pero nos alimentamos en casa para prevenir estas situaciones. Si estás cerca de una persona, pues háblale, pero no te acerques mucho. Es decir, papás y mamás, desde ahora, para cuando sea ya posible que estemos todas y todos juntos, nos preocuparemos, pero recordaremos que la preocupación no es decir, ay, estoy preocupada, el gobierno no hace nada, la mamá no hace nada, no. Me preocupo, hago acciones antes. Es inminente el retorno a clases y es inminente que los padres se preocupen y les enseñen a sus hijos cómo comportarse ante el virus. Sí, claro. Además, tenemos que tener conciencia de que no es un proceso que sucede en Bolivia, es en el mundo.
y vamos a tener que aprender a convivir con este virus y con otros virus. No es que tenemos la fantasía de que de aquí a un mes nos van a decir todo se ha eliminado y vamos a volver a nuestras costumbres de hace 2 años. Esto no es real. Lo real es que vamos a tener que aprender a convivir en estas situaciones y por lo tanto a fortalecer nuestras acciones. Papás, mamás, de verdad nos preocuparemos por nuestros hijos, pero no para generarles ansiedades, ni fobias, ni pánicos, sino para generar conductas responsables en el círculo familiar y con nuestras guaguas. Linda lección. Gracias por enseñarnos cómo afrontar el miedo. Hay que hacerlo con valentía, haciendo algo y no lanzarse sin pensar o directamente encerrando el equilibrio. Qué importante aprenderlo. Gracias, María Inés. Buenos días. Gracias a ti. Buenos días a todas y todos.